La historia es un tesoro inagotable de eventos sorprendentes y conmovedores que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, la audacia, la lealtad y el misterio. En esta recopilación de 10 historias, exploraremos momentos que van desde hazañas heroicas y desafíos extraordinarios, hasta engaños increíbles y eventos inexplicables. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre la maravillosa diversidad de la experiencia humana y la capacidad del ser humano para enfrentar lo inimaginable. Número 1. El rescate de los mineros chilenos. Hace más de una década, en 2010, ocurrió uno de los rescates más increíbles y conmovedores de la historia. 33 mineros quedaron atrapados a más de 600 metros bajo tierra en la mina San José, en Chile, después de un colapso. La angustia de sus familias y la incertidumbre sobre su supervivencia mantuvieron al mundo en vilo durante semanas. Las condiciones en la mina eran desafiantes. Los mineros se vieron obligados a racionar alimentos y a convivir en un espacio reducido, sin saber si alguna vez verían la luz del día de nuevo. La solidaridad entre ellos fue fundamental para sobrevivir, compartiendo sus escasos recursos y apoyándose mutuamente emocionalmente. El rescate, conocido como la Operación San Lorenzo, se convirtió en un esfuerzo internacional, con expertos en perforación y rescatistas de todo el mundo llegando a Chile para ayudar. Se excavó un túnel de rescate de más de 600 metros de profundidad, y finalmente, uno por uno, los mineros fueron elevados a la superficie en una cápsula estrecha. La emoción de ver a estos hombres emerger de las profundidades de la tierra, sanos y salvos, fue un momento que conmovió al mundo entero. Esta historia es un testimonio de la resistencia humana, la determinación y la solidaridad en tiempos de crisis, así como un recordatorio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Número 2. El hombre que vendió la Torre Eiffel. En la década de 1920, el mundo fue testigo de uno de los engaños más audaces de la historia. Viktor Lustig, un estafador checo, logró convencer a personas incautas de que tenía el poder de vender la Torre Eiffel como chatarra. Su astucia y habilidades de persuasión le permitieron llevar a cabo esta estafa legendaria. Lustig se presentaba como un funcionario del gobierno francés. Le contaba a sus víctimas que el coste de mantenimiento de la Torre Eiffel era sumamente elevado. Presentó a posibles compradores la idea de desmontar la torre y venderla como chatarra. La historia se vuelve aún más increíble cuando logró venderla a un comerciante de chatarra incauto antes de desaparecer. Lo que hace que esta historia sea tan increíble es la audacia y el ingenio de Lustig. Aunque sus acciones fueron ilegales, su astucia para llevar a cabo un fraude tan descarado es asombrosa. Su legado como uno de los estafadores más ingeniosos de la historia perdura hasta el día de hoy. Número 3. Audie Murphy, el soldado más condecorado. La Segunda Guerra Mundial fue testigo de innumerables actos de valentía, pero la historia de Audie Murphy se destaca. Nacido en una familia humilde en Texas, Murphy se convirtió en el soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Murphy combatió en una serie de batallas feroces en Europa y demostró un coraje excepcional. Recibió 33 premios, incluyendo la Medalla de Honor, por sus acciones heroicas en el campo de batalla. Una de las hazañas más famosas de Murphy fue mantener a raya a un destacamento alemán de 250 soldados, a pesar de estar herido. Sin embargo, la historia de Murphy no terminó en la guerra. Luchó contra el trastorno de estrés postraumático después de regresar a casa. Además, tras superarlo, ayudó a otros veteranos que enfrentaban el mismo problema, mostrándose como una gran persona. Murphy se convirtió en un defensor de los veteranos y en un símbolo de valentía en tiempos difíciles. Número 4. La desaparición de Amelia Earhart. Amelia Earhart, la famosa aviadora, desapareció en 1937 mientras intentaba dar la vuelta al mundo en avión. Esta historia no solo involucra a una pionera de la aviación, sino también un misterio sin resolver que ha perdurado durante décadas. Earhart se convirtió en un icono de la aviación al ser la primera mujer en volar sola sobre el Atlántico. Su intento de dar la vuelta al mundo en 1937 la llevó a desaparecer en el Pacífico Sur. Las búsquedas y expediciones posteriores no pudieron arrojar luz sobre su destino. Lo conmovedor de esta historia radica en la valentía y determinación de Earhart, así como en la búsqueda constante de respuestas por parte de los investigadores y entusiastas de la aviación.
La desaparición de Amelia Earhart sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la historia, que inspira a generaciones a seguir explorando. Número 5. La epidemia de baile de Estrasburgo. En 1518, en Estrasburgo, Francia, ocurrió una extraña y aterradora epidemia. Cientos de personas, en su mayoría mujeres, comenzaron a bailar de forma incontrolable y compulsiva en las calles de la ciudad. El baile continuó durante semanas, y en algunos casos, llevó a la muerte por agotamiento. Las autoridades de la época estaban desconcertadas, y los médicos de la época no tenían explicación para este extraño fenómeno. Los afectados experimentaban una especie de trance, incapaces de detenerse a pesar del agotamiento y el sufrimiento. Algunas teorías modernas atribuyen esta situación a la intoxicación alimentaria por los psicoactivos de los hongos. Esta epidemia sigue siendo un misterio y un recordatorio de lo poco que sabemos sobre la mente humana. Número 6. El experimento de la prisión de Stanford. En 1971, se llevó a cabo un controvertido experimento de psicología conocido como el experimento de la prisión de Stanford. Estudiantes voluntarios interpretaron roles de prisioneros y guardias en una simulación de prisión de 2 semanas. Sin embargo, el experimento tuvo que ser cancelado después de apenas 6 días debido a la brutalidad y el abuso que se desarrollaron. Este experimento reveló la facilidad con la que las personas con autoridad pueden asumir roles de poder y abuso. Los participantes se vieron afectados psicológicamente, y las condiciones en la prisión empeoraron drásticamente con el tiempo. Lo sorprendente de esta historia es el impacto duradero del experimento en la psicología y la ética de la investigación. Sirve como un recordatorio de la importancia de proteger los derechos y la dignidad de las personas en cualquier entorno. Número 7. El robo del Museo Garner. En 1990, se produjo uno de los robos de arte más audaces en la historia. 2 hombres disfrazados de policías entraron en el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston y robaron obras maestras. Las obras, valoradas en millones de dólares, incluían pinturas de Vermeer y Rembrandt, entre otras. Lo sorprendente de esta historia es la audacia de los ladrones y la tragedia de la pérdida de importantes obras. A pesar de las extensas investigaciones y recompensas ofrecidas, las pinturas aún no han sido recuperadas, lo que plantea interrogantes sobre su destino y la posibilidad de que algún día vuelvan a ver la luz. Número 8. La vida de Hechiko. La historia de Hechiko, un perro de raza Akite, es un ejemplo conmovedor de lealtad y amor incondicional. Hechiko esperó a su dueño, el profesor Idesaburo Ueno, en la estación de tren de Shibuya, Tokio, durante casi 10 años después de su muerte en 1925. A diario, Hechiko esperaba pacientemente a su dueño en la estación, sin saber que nunca iba a volver. La historia de Hechiko se volvió muy conocida en Japón. Simboliza la devoción y la fidelidad de los perros hacia sus dueños. Esta historia muestra el poder del vínculo entre humanos y animales, así como la capacidad de los animales para amar y recordar a sus seres queridos. Número 9. La maldición de Tutankamón. La tumba de Tutankamón, el faraón niño de Egipto, fue descubierta en 1922. Junto con el emocionante hallazgo de tesoros impresionantes, surgió una leyenda de maldición. Se decía que aquellos que perturbaban la tumba sufrirían una maldición mortal. A lo largo de los años, varios miembros del equipo de excavación y visitantes de la tumba murieron de manera inusual, lo que alimentó la leyenda. El patrocinador del descubrimiento de la tumba, Lord Carnarvon, murió en 1923 debido a una infección por picadura de mosquito. Su muerte se consideró uno de los primeros casos vinculados a la maldición. Un millonario estadounidense y visitante de la tumba, George Hay, falleció en 1923 debido a una fiebre y neumonía. Un miembro egipcio de la alta sociedad que visitó la tumba de Tutankamón murió en un tiroteo en 1923. Un radiólogo que participó en el análisis de las radiografías de Tutankamón, Sir Bruce Ingham, murió en 1926 en circunstancias misteriosas. Un arqueólogo que formó parte del equipo de excavación de la tumba de Tutankamón, Arthur Mace, murió en 1928 debido a una enfermedad, lo que también contribuyó a la creencia. Aunque muchas de las muertes pueden atribuirse a causas naturales, la maldición de Tutankamón sigue siendo una historia intrigante.
Número 10. La invasión extraterrestre de 1938. En la noche del 30 de octubre de 1938, las ondas radiofónicas se convirtieron en el escenario de una noticia ficticia pero aterradora. La emisión de radio narraba una invasión extraterrestre que sembró el pánico entre miles de oyentes. Esta adaptación radiofónica de la novela de H. G. Wells, La Guerra de los Mundos, narraba una ficticia invasión extraterrestre de Marte en tiempo real a través de noticias simuladas. La presentación fue tan realista que generó pánico entre los oyentes que sintonizaron la emisión. Muchos creyeron erróneamente que estaban escuchando una cobertura de una invasión extraterrestre real y entraron en pánico, huyendo de sus hogares o buscando refugio. El episodio se convirtió en un famoso ejemplo de la influencia y el poder de los medios de comunicación en la sociedad, así como en un estudio de caso en psicología de masas. Aunque la magnitud del pánico a menudo se ha exagerado con el tiempo, la emisión de radio de la Guerra de los Mundos sigue siendo un hito en la historia de la radio. Muchas gracias por ver nuestros vídeos. No olvides dejar un like y suscribirte para ayudarnos a seguir mejorando y creciendo.